es un reto hablar hoy de lo que significa la sangre real dentro de lo que es una película tan potente como fue en su día el Código Da Vinci. Y lo vamos a ver por qué. Os voy a presentar en esta pantalla el PowerPoint y vais a ver cómo detrás de cualquier experiencia cinematográfica hay detrás un programa muy concienzudo de lo que se suele llamar veracidad. Muy pocas personas hoy en día se plantean que el cine es 99% ficción, un 1% de verdad. Y curiosamente el cine lo que pretende ser es todo lo contrario, 99% verdad y un poco ficción, esa parte que queda al aire. El esquema de la conferencia, vamos a hablar de la película. No vamos a hablar de toda la película porque me han interesado solamente las primeras 18, los primeros 18 cortes que se llaman. Yo los he resumido en unos poquitos menos. Y al mismo tiempo que vamos a hacer el análisis fílmico de la película, posteriormente vamos a hablar de las nuevas aportaciones al constructo Santo Grial como sangre real y finalmente entenderéis qué es el Santo Grial y dónde está. Entonces, van a haber 3 puntos. La película El Código Da Vinci es una película del 2006 que produce Estados Unidos, que tiene un reparto multidisciplinar en el sentido de que hay varios países, con un fuerte componente francés, indudablemente, pero está la megaestrella estadounidense Tom Hanks, que todo el mundo conocía por muchos papeles. Es que esto que os cuento es importante, porque Tom Hanks se reconoce como un actor de credibilidad. Hay actores en Hollywood que todos sabemos que hacen papeles de ficción, como puede ser Tom Cruise, cuando lo ves haciendo Misión Imposible y demás, pues ves que hace ejercicios físicos que son imposibles de hacer por un ser humano, pero bueno, está ahí. Tom Hanks es un grandísimo actor y tiene lo que en Estados Unidos se llama confiabilidad. Entonces, esto es muy importante porque cuando quisieron hacer esta película buscaron a este actor en concreto. Su coprotagonista, Audrey Tautou, es francesa, muy querida en Francia por haber hecho el papel de Amélie en la retina de todos los franceses. Y bueno, tenían que realizar algo que era realmente titánico, y es que había un bestseller de Dan Brown que se llamaba El Código Da Vinci y se tenía que hacer una adaptación cinematográfica. No es lo mismo escribir un libro que escribir un guión cinematográfico. Los libros generalmente se tienen que adaptar y en este caso el guión lo adaptó Akiva Goldsman, que es uno de los mejores adaptadores de guiones. Si os fijáis, hay varias informaciones en lo que es esta página. La he cogido de Film Affinity, es una de las páginas web más reconocidas por los cinéfilos y donde más gente entra. El Código Da Vinci tiene 332 críticas. Tiene 62.660 votos y su nota es un 5,7. Esto, digamos que para lo que es el cine es una prueba justito, rasito. Pero sin embargo, que no guste a los cinéfilos, repito, o al mundo de la crítica cinematográfica, no significa que tenga éxito. Y ahora os lo voy a explicar por qué. Esta película costó 125 millones de dólares, pero fue número 1 como la película más taquillera de Estados Unidos durante su primera semana. Prácticamente recaudó el mismo dinero en Estados Unidos que costó solo la primera semana. En 2006 recaudó solo en Estados Unidos 758 millones de dólares. Y el Código Da Vinci se ha convertido en la historia de Tom Hanks en la película con una apertura en taquilla magnífica. De hecho, es la película que mejor ha funcionado en taquilla
la primera semana o los primeros días de estreno. ¿Por qué os cuento esto? Porque cuando haces el análisis fílmico de una película es muy importante saber qué objetivo se persigue. Hay películas que son de cine de autor y persiguen un valor documental, persiguen hacer una denuncia social. Hay películas que son a bajo presupuesto y lo que persiguen es mostrar la línea que tiene el propio autor a la hora de describir una realidad. Pero os aseguro que el objetivo de esta película era hacer dinero. No era ni mostrar la historia, ni ser un documento válido para la crítica histórica, ni nada que se le pueda parecer. Entonces, para explicaros esto y que no pensáis que es una opinión mía, una opinión versada, vamos a analizar las primeras imágenes que aparecen en la película. Las he capturado y me he dedicado a recoger lo que serían los diálogos, que esto es muy importante. ¿Para qué? Para que entendamos ese desmontaje que vamos a hacer de ese constructo irreal, pero que en la película se tomaron muchísimas molestias para que todo el mundo pensara que evidentemente era cierto. Tenemos la primera escena. Ocurre un asesinato en el Louvre. Matan nada más y nada menos que a Jacques Saunier. Es curioso porque el Louvre, dentro de lo que es la cosmovisión francesa, representa prácticamente todo. Conocí a una catedrática de patrimonio que trabajaba en el sur de Francia, en Carcassonne, y le pregunté un día, para los franceses, el patrimonio, ¿qué significa? Porque estábamos hablando de las secuelas de la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa prácticamente todo el arte sacro se destruyó. De hecho, Napoleón, una de las cosas que hizo en España cuando vino fue expoliar todo lo que pudo, cuadros y demás, pues porque es verdad, su arte había desaparecido. Y entonces fue muy graciosa porque además hablaba en francés y entonces me dijo, patrimoine en France, c'est le Louvre, rien de plus. Patrimonio en Francia es el Louvre, nada más. Y entonces yo dije, explícamelo bien. Pues mira, Ana, el Louvre es la identidad de todos los franceses porque desde hace siglos la historia francesa se centra en el Louvre. Con lo cual, colocar en una película internacional la imagen del Louvre y centralizarla de esta manera, con este plano tan espectacular que estáis viendo, es de alguna manera, para que se me entienda bien, posicionar Francia, hacerle publicidad a Francia y colocar a Francia en el mapa dentro de una industria internacional que es el cine. ¿Vale? Entonces, esta película, aunque pretende contar una historia como cierta, ya os estoy indicando que hay una lectura muy importante. Pero Jacques Saunier, ¿quién es este señor? Pues curiosamente, el apellido Saunier proviene de François Bérenger, que fue un señor párroco de una localidad francesa, Rennes-le-Château, que parece ser que a final del siglo pasado, entre 1885 y 1909, pues fue protagonista de una leyenda surgida a través de un inmenso patrimonio que parece ser que este señor acumuló. Es muy importante Saunier, porque Saunier, párroco, vivió de esas especulaciones durante muchísimo tiempo y esas especulaciones acababan diciendo algo así como que este señor encontró unos documentos en donde había una genealogía, que curiosamente esa genealogía era de los reyes merovingios y que había un linaje muy especial dentro de esa genealogía. Estas especulaciones pues
se documentaron en un libro, El Enigma Sagrado, que fueron utilizadas por Dan Brown en el Código Da Vinci y que también han seguido siendo atizadas una y otra vez en el imaginario colectivo. Entonces es curioso que el Código Da Vinci, la persona que utiliza en primer momento para señalar el Louvre, se apellida justo como el señor que pone de moda Rennes-le-Château al sur de los Pirineos franceses, como ese lugar mágico que tiene que ver con los caballeros de la Orden Templaria, el Templo de Salomón, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se sabe? Pues curiosamente, cuando me voy a la Wikipedia española, que es la que estaba antes, se hablan de datos, pero cuando me voy a la Wikipedia francesa, que evidentemente es en francés, os lo he traducido, parece ser que la naturaleza y el origen del dinero, del enriquecimiento personal que tiene este señor para construir esa iglesia y hacer esas obras en Rennes-le-Château, pues todo es, digamos, todo es hipotético. Parece ser que hay un origen muy, muy concreto, y es que este señor se especializa en hacer misas internacionales para cualquier persona del mundo en su Rennes-le-Château. La diferencia es que ese dinero, en vez de canalizarlo hacia los lugares adecuados, pues parece ser que se lo quedaba. Y queda en el imaginario francés como una persona bueno, que a través de rumores y de supuestas de supuestas obras recoge dinero, y unos dicen que ese dinero proviene de ese tesoro templario documental, el cual vende y trafica con él, y otros dicen que realmente pues, va haciendo ese dinero a través de la misa. Pero lo más curioso es que este señor, que por primera vez en la historia francesa, atención, 1800, empieza a decir que tiene información. Muy bien dicho. Pues eso, se supone que este señor es uno de los primeros en ser utilizado, atención mis palabras, este personaje es uno de los primeros en ser utilizado para empezar a especular de que en Francia hay una especie de linaje real y algo que tiene que ver con los templarios y con esa movida. Entonces, qué curioso que Dan Brown, cuando escribe su novela, y qué curioso que el cineasta, cuando recrea su novela, esa persona tiene el apellido de Saunier. Aquí nada es casual. Segunda escena. Bueno, pues aquí aparece nada más y nada menos que en el Congreso Internacional Robert Langdon, que es el protagonista, lo tenemos de espalda. Él hace una ponencia que se titula Interpretación de los símbolos, y cuentan que este señor es nada más y nada menos que profesor de símbolos religiosos de la Universidad de Harvard, y lo están legitimando delante de todo este público. ¿Qué quiere decir? Pues que las personas que estamos viendo la película, si nos mimetizamos con el ambiente, pensamos automáticamente que todo lo que va a decir este señor pues tiene una verdad científica prácticamente irrefutable. ¿Por qué? Pues porque es profesor de Harvard, porque está en un congreso internacional y porque evidentemente todo ese público que lo avala tiene algo que ver con ese posicionamiento. Repito, esto es muy importante cuando se hace cine, porque si lo que se quiere contar es una historia y hacerla pasar como real, pues uno utiliza el símbolo del Louvre y otro utiliza el símbolo de profesor de Harvard. ¿Y qué nos dice este personaje? Los símbolos son un lenguaje que nos ayudan a comprender el pasado. Como suele decirse, una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Pero qué palabras? Entender nuestro pasado determina decididamente nuestra capacidad para entender el presente. ¿Cómo escribir nuestra historia cultural y definirnos a nosotros mismos? ¿Cómo sumergirnos en siglos de histórica distorsión para encontrar la auténtica verdad? Hoy será esa nuestra misión. El autor de estas palabras, el personaje, nos dice que estamos metidos
en siglos de histórica distorsión. Cuando un profesor de Harvard te dice al comienzo de una película, estás en siglos de una histórica distorsión, te está anunciando que aquello que crees que sabes es eso, una histórica distorsión. Con lo cual, si dice que hoy será nuestra misión saber cuál es la auténtica verdad, el cineasta te está posicionando con un personaje que automáticamente todo lo que diga por su boca, el público lo va a recepcionar como cierto. ¿Por qué? Porque es profesor de la Universidad de Harvard y además está dando una conferencia que lo legitima. La tercera escena de la película es una escena realmente inquietante. Inquietante. Es un hombre que acaba de asesinar a alguien, a Sonier, que habla en latín, que de repente dice la palabra priorato y se entiende perfectamente, que está hablando con un interlocutor al cual se refiere como padre, gracias padre, y que se mortifica ante un crucifijo. Habla del castigo corpus meu, se flagela con saña. Lo presentan como que es un deber hacerse daño. Y lo vinculan a la Iglesia Católica. Estamos en la tercera escena de la película. Imaginaos qué carga simbólica tiene absolutamente todo. Pero recordad, en los símbolos no está la verdad. Y esta película va de esos símbolos, de coger aquellos que más le interesan, el Louvre, la ciencia, el catolicismo, y fabricar una propia verdad. ¿Qué ocurre? Pues que a ese profesor se le requiere en el Louvre por su gran inteligencia y porque la policía considera que un hombre que es profesor de símbolos religiosos tiene que ser el único que pueda destapar lo que está ocurriendo. Transversalmente a esta trama aparece un obispo en un jet privado al cual se le está entrevistando y este obispo lanza la primera vez la expresión Opus Dei. Quien le entrevista le replica: ¿estamos hablando de una secta lavacerebros? Y él, que es el obispo, justifica esa escena diciendo: el Opus Dei cumple las normas. Escena 5 y tenemos símbolo Louvre, símbolo Congreso Científico, símbolo flagelación, símbolo Opus Dei, Iglesia Católica. Es evidente que con todos estos cócteles, cualquier persona que pudiera tener interés por alguno de los temas transversales, en la quinta escena, estamos hablando de llevar 6-8 minutos de película, la trama ya te ha atrapado, porque son temas que a todo el mundo nos interesa, de alguna manera, o de forma directa como investigadores o de forma transversal. ¿Qué ocurre? Pues que le llevan a ver al profesor en lugar del crimen y se encuentra, nunca mejor dicho, una escena, un escenario. Entonces, en esa escena se le pregunta directamente por esa estrella que lleva en el pecho, esa estrella en forma de Pentateuco. Entonces es curioso porque aquí, ya como historiadora del arte, yo es cuando empiezo a detectar esa, lo digo con cariño, esa burda manipulación que quiere hacer el director de cine hacia el terreno que quiere llevar el argumento de su película. Entonces es curioso porque esa estrella significa muchísimas cosas en la historia del arte y significa, bueno, es un símbolo de primer orden, ¿vale?
Pero lo curioso es que lo primero que dice Langdon, que es el personaje, es que no tiene nada que ver con el diablo. Ese símbolo es la parte femenina. Y le explican que Sonier se la ha hecho a sí mismo y que en el momento que él dice la parte femenina, aparece en escena la primera mujer protagonista, la actriz de la que os he hablado. Absolutamente todo está orquestado. Si el asesino antes estaba dando una paliza porque supuestamente se flagelaba a sí mismo, porque había cometido algo que no tocaba, de repente aparece en la iglesia San Sulpicio, otra iglesia icónica de París. Repito, esta película está posicionando a París como un lugar de destino turístico para todos los amantes de las películas, en este caso de los seguidores de Dan Brown. Y curiosamente en San Sulpicio, pues este señor tiene acceso a esa iglesia porque a las 12 de la noche el obispo que hemos visto antes le requiere hacer un servicio y entonces le abren la iglesia. Escena 8, Langdon y la protagonista siguen las pistas en el Louvre y es muy curioso porque la mujer le avisa a él de que corre peligro, de que hay algo más allá de lo que le ha enseñado la policía y de que probablemente se encuentra una sorpresa porque la policía francesa lo que quiere es detenerle y, como se suele decir, cargarle el muerto. Entonces él no entiende nada porque él evidentemente estaba dando una conferencia y no ha matado a nadie, pero la persona que ha muerto, desgraciadamente, antes de morir ha escrito su nombre claramente con su propia sangre. Con lo cual, la policía interpreta que eso es la última voluntad de un moribundo, decir dónde está o quién es su propio asesino. ¿Por qué sabe esto ella? Pues porque aquí la protagonista trabaja para la policía científica y tiene acceso precisamente al cuerpo. Le dice que Jacques Sonier es nada más y nada menos que su abuelo, que tiene mucha pena. Y hay una serie de letras desordenadas, lo que se llama un anagrama, que le coinciden, le conducen a una pista. Y aquí es cuando empieza el periplo. Esa pista le lleva a nada más y nada menos la Gioconda. En ese anagrama, que como podéis ver es So Dark, the Dawn of Man, que significa algo así como oscuro como el engaño del hombre, ¿vale? Esas letras se vuelven a recolocar y conducen al cuadro de la Madonna de las Flores, que es un cuadro que tiene Leonardo da Vinci también en el Louvre. Bajo de ese cuadro de la Madonna de las Flores se encuentra una llave con una flor de lis. Esta flor de lis, guardarla en la retina, porque va a ser muy importante para que entendáis cuál es la verdadera trama que subyace dentro de esta película. Bueno, consiguen salir airosos de esa persecución de la policía que los tienen cerrados en el Louvre, están en el coche y mientras están en el coche presentan este símbolo que es nada más y nada menos que la flor de lis. Y curiosamente cuentan que el priorato de Sion tiene el emblema de la flor de lis y que este emblema protege la fuente del poder de Dios en la tierra. Yo lo digo, es que me coge casi como la risa, porque yo sé como historiadora del arte lo que significa la flor de lis. Entonces, claro, oír tremenda andanada, pues me cuesta un poquito, pero no pasa nada. Yo os estoy explicando la película como si fuéramos todos neófitos, ¿vale? Y nos estamos empapando de todo aquello que quiere decirnos el director de cine. ¿Por qué? Pues porque así vuestra capacidad crítica, cuando contrarreste con esa otra información, pues podréis disfrutarla. Entonces,
en la fuga del coche, en ese momento que se va conduciendo por París, que se van entre coches, marcha atrás, que es una locura, pues imaginaros una frase lapidaria. La flor de lis protege la fuente del poder de Dios en la tierra. Yo pensaba, ¿y qué será la fuente del poder de Dios en la tierra? Para decirla así tan ligeramente. Pues bueno, esa persecución en coche llega un momento en que se cruza con otra imagen, que vuelve a ser también muy dura. Cada vez que sale algo que tiene que ver con la Iglesia Católica, detrás hay violencia, golpes y asesinatos. Se suceden las imágenes así. Una imagen de dos personas que están dialogando en coche, perseguidas, sobre proteger la fuente del poder de Dios en la tierra. Y cuando sale la otra imagen que se representa en iglesias o en sitios muy vinculados a lo que es el catolicismo, pues podéis ver la violencia de los gestos que se está utilizando. ¿Qué ocurre? Pues que cuando están a salvo, porque han dejado el coche y demás, bueno, pues ahí hay una conversación más tranquila entre ambos personajes. Él le está diciendo a ella, bueno, pues sí, han matado a tu abuelo, lo han hecho con saña, nos ha dejado unas pistas, tenemos que descubrirlas. Y es curioso porque en esta escena aparecen los ovnis. De repente, cuando ella le dice, tendremos que encontrar las pistas, él le dice, esto es como tener un ovni en el área 51. Bueno, pues ella le dice, esto es la búsqueda del tesoro. Y él responde, todo lo relacionado con el priorato de Sion acaba con un baño de sangre. Fueron masacrados por la Iglesia. Y de repente se mezcla una historia del relato de Francia, de sus primeras cruzadas, ¿vale?, con el tema de una hermandad secreta, el Temple, y todo acaba en Jerusalén. Entonces, claro, cuando uno conoce la historia y resulta que aquí en esta película te cuentan que en realidad hay una hermandad secreta y que su brazo militar se llama el Temple, pues te descuadra, porque las cruzadas y sobre todo la primera, pues no iba mucho de esto. Pero bueno, da igual, es lo que están contando. Y entonces te cuentan que esa especie de hermandad secreta acabó siendo el priorato de Sion y que hay un verdadero tesoro que el priorato de Sion lo guarda y que la Iglesia mataría por ese secreto. Os estoy leyendo textualmente el guión, ¿eh? O sea, imaginaos qué palabras más fuertes dentro de ese contexto donde se mezcla un poquito de mentira con verdad y se lanza al público. Entonces cuenta que, bueno, pues que efectivamente hacia el siglo XIV hay una persecución hacia el Temple. Esto quienes hemos estudiado historia lo sabemos. Fue una persecución injusta por la información que podemos llegar hasta ahora y fue más bien una especie de vendetta de poder del propio rey francés hacia el Temple que en realidad un ajusticiamiento por lo que podríamos decir pues bueno, pues temas referidos a la fe, ¿vale? Entonces, esa parte que ahora los historiadores lo podemos ver de una forma más clara, en esta película se mezcla todo para, bueno, pues para construir su verdad. Entonces, es curioso porque de repente aparece por primera vez la palabra que nos interesa. Uno de los dos le dice al otro, entonces, ¿sabía Sonié dónde estaba el Santo Grial? Refiriéndose a ese verdadero tesoro que van buscando todos. Y yo ahí me quedo con la copla porque digo, vale, ya ha aparecido la palabra Santo Grial, pero ¿qué imaginario me ha presentado el director de cine de ese Santo Grial? Pues imaginaos que la siguiente escena es un concilio nocturno de 8 obispos y uno de ellos está pidiendo 20 millones de euros para dárselos a un señor que parece ser que está derramando sangre
para conseguir ese tesoro que están buscando todos. Con lo cual, cuando dice esta noche el grial será destruido y los pocos miembros que quedan del priorato serán silenciados, yo me doy cuenta que como historiadora del arte, esta película, con cariño lo digo, no tiene ningún tipo de rigor científico ni nada que se le parezca. Aunque el protagonista sea un profesor de la Universidad de Harvard, experto en símbolos religiosos. ¿Por qué? Pues porque el grueso de símbolos que está utilizando para mí son tan evidentemente elegidos en el sentido de ser manipuladores, que la capacidad mía crítica como historiadora del arte, como creyente y como estudiosa de lo que es el Santo Cáliz o el Santo Grial, pues me supera. Pero bueno, estamos en un análisis fílmico. Tenemos que acabar al menos este primer trozo para que entendáis la contrarrespuesta que he preparado. ¿Qué ocurre? Pues que, como no podía ser de otra manera, aparecen los bancos. Esta película no pierde detalle. La siguiente escena es el Banco de Depósitos de Zúrich en París. Esta escena es alucinante. ¿Qué ocurre aquí? Pues que nada, que una vez ya se han hecho las persecuciones y están más tranquilos y demás, descubren que el famoso colgante que les había dejado en la Virgen de las Rocas, en el Museo del Louvre, ese colgante que yo os he dicho que lleva la flor de lis, importante, pues abre una caja fuerte. Y entonces se van allá a la caja fuerte a buscar esa cuenta. Y entonces es curioso porque uno de los personajes dice: nunca he visto que indagar en el pasado traiga nada bueno. Y curiosamente la película va de eso, de indagar continuamente en el pasado, porque las pruebas que están encontrando vienen de atrás. Entonces sacan el objeto y lo primero que dicen es: ¡oh! Una rosa. Una rosa, que es la parte de arriba, que os la dibujo ahí un poquito, que no se ve muy bien. Y entonces enseguida el personaje principal dice: la rosa era el símbolo del Santo Grial. Pues a ver, va a ser que no. No. Esto es una invención que queda muy bien, pero no. En la Edad Media, la Virgen María, una de las cosas que se le canta o se le reza es que es la rosa sin espinas, pero es la Virgen María, ¿vale? Y el color rojo, que no es un color que siempre ha existido. Que sepáis que al principio las rosas eran todas blancas. Las rosas rojas es un artificio que tarda bastantes siglos en producirse y no están en todas partes del mundo. Pero bueno, el rojo como tal sí que siempre se ha vinculado a la sangre, y en este caso la sangre de Cristo, evidentemente. Pero la rosa no es el símbolo del grial. Entonces, claro, yo como historiadora del arte, esto me taladrea el oído. Es como alguien que le gusta la música, que oiga cantar desafinando. Ahí me podéis entender, ¿verdad? Pues esto es lo mismo para mí. Entonces ya digo, vale. Y en el furgón dejo de ver la peli. En el furgón, que es la escena 16, digo, bueno, yo creo que aquí ya tengo suficiente. ¿Por qué? Porque en el furgón hay una conversación de ella sobre el Santo Grial. Y entonces dice: el Santo Grial, una copa mágica, la fuente del poder de Dios en la tierra. ¡Qué tontería! Y el otro: ¿no crees en Dios? Y ella le dice: no, solo en las personas, en que a veces pueden ser buenas. Entonces yo ahí apago la imagen y digo, bueno, ya tengo toda la información que yo necesitaba, porque tampoco, entenderme, puedo hacer un spoiler, o sea, no puedo adelantar más de lo que es la película porque no sé esto quién lo verá y cuánta gente quiere verla. Pero bueno, lo verdaderamente interesante es que ya tenemos una posición de qué es lo que quiere el director de cine. Presenta el Louvre, presenta a un profesor experto en simbología, presenta un asesino
que habla en latín y está vinculado al Opus Dei, presenta un obispo que está dispuesto a pagar una cantidad ingente por acabar con el Grial y presenta unos personajes que no saben lo que es el Santo Grial y tampoco tienen verdadero interés en saberlo. Bueno, pues a partir de ahí yo quiero que volváis otra vez a la fotografía que os he enseñado antes del párroco Saunier y que recordéis cómo ese señor y sus descubrimientos, que no están documentados en ningún sitio, también lo tengo que decir, son fuente de especulación para que otros escriban. ¿Qué ocurre? Pues que al final de los finales, cuando se van de Francia, el otro espacio físico donde vuelven a ubicar algo que tenga que ver con el Santo Grial es la geografía anglosajona. Y esto es muy interesante porque desde el siglo XII, todos aquellos que han escrito sobre el Santo Grial, en este caso el primero fue Chrétien de Troyes en el siglo XII, luego fue Robert de Boron en el siglo XIII, todos se llevan esta mitología no hacia tierras hispanas, de donde procede, sino hacia tierras anglosajonas. Y es curioso como 800 años después a la gente le parezca más normal que el Santo Grial esté en una capilla perdida en la campiña inglesa que no saben ni de dónde procede, que en la capital de los reinos del siglo XIV de todo el Mediterráneo occidental, o sea, en la capital más importante de todos los reinos cristianos en el Mediterráneo. Pues digo yo que si esa capital era Valencia, para mí me es más lógico pensar que una sagrada reliquia de este primer orden esté ahí, en esta capital occidental cristiana, que perdida por la campiña inglesa. Pero bueno, esto es otra de esas batallas que tendremos que ir desmenuzando con los años y espero que cada vez sean más las televisiones que vengan a hacer documentales y que vengan a, bueno, pues a enseñar nuestra tierra y nuestra historia. Entonces, el análisis fílmico de la película lo doy por zanjado aquí, con esa idea de que el Santo Grial es algo difuso, es algo que tiene que ver con los franceses, es algo que tiene que ver con los ingleses y que la película evidentemente no toma ningún tipo de fuente histórica científica y contrastada ni tampoco hacen crítica textual, sino que realmente se basan en un bestseller que, como muy bien sabemos los que estamos aquí escribiendo, siempre hay una parte de ficción novelada y claro que esa parte de ficción pues nunca puede servir como fuente de documentación histórica. Vale, pasamos a la segunda parte. El Santo Grial como sangre real. Bueno, a lo largo de mis estudios, la primera vez que veo este constructo es a finales del siglo XIX. Os aviso ya que en el siglo XII no existe sangre real, ni en el siglo XIII existe sangre real, ni en el siglo XIV existe sangre real, ni en el siglo XV existe el constructo sangre real, ni en el siglo XVI existe el constructo sangre real, sino que esto es como dentro de lo que es nuestros periodos históricos, esto es megamoderno. Esto es tan moderno que hasta 1870 yo no empiezo a encontrar el constructo sangre real escrito por ningún lado. Y además lo encuentro dentro de revistas críticas. Esto es muy importante. Yo lo que quería era demostrar que ese constructo era inventado. Entonces, si me ceñía las fuentes que lo citaban, ¿vale? Pues las fuentes se autojustificaban a sí mismo diciendo, en el siglo XII, Chrétien de Troyes, cuando escribe Le Conte del Graal, lo que quiere referirse, y entonces, claro, ese de lo que quiere referirse es la interpretación del propio autor, porque claro, cuando yo leía los textos traducidos del siglo XII en ancien français, de verdad que no salía esto que este autor pretendía decir que había dicho el otro. Entonces, ¿qué hice? Me fui a las revistas filológicas anglosajonas para buscar una neutralidad de decir, a ver si hay críticos
lingüistas que hablan sobre los nuevos modismos. Pues no sé, como aquí ahora nos ha dado por decir alguna frase, yo he empleado antes un neologismo inglés, he dicho spoiler. O sea, esto es lo que conocemos todos por no me chafes la película, che, que la quiero ver, ¿vale? Pues lo de sangre real es un modismo que estudian los ingleses y entonces en la revista, esto me lo he traído a posta por Vicente, The Athenaeum, de El Ateneo, el 26 de febrero en una página muy concreta, ¿vale? Sale exactamente esto de aquí que os digo. Dice el Santo Grial. Dice, el Santo Grial no es la corrupción de las palabras sangre real. Fijaros, habla de corrupción. La sangre real significa la copa de la Eucaristía, en este caso. Pero suena improbable que en España lo que es the host, el cuerpo de Cristo, se llame por el cura Su Majestad. Esto no está nada claro. ¿Esto qué significa? Pues que está intentando justificar que la sangre real fuera de lo que es la Eucaristía tenga cierto sentido. La sangre real de Cristo es la que estamos ahora mismo consagrando. Porque lo que tiene claro es que el sangral, ¿vale? No es una corrupción de las palabras sangre real. Y fijaros que sangre real lo pone en castellano. Sangre real. Bueno, pues esto a mí me da una pista muy gorda, porque significa que el modismo o el cambio de palabra se está efectuando en una zona muy concreta, ¿vale? Me voy a otra revista. Veis arriba que pone otra vez The Athenaeum. Vale, pues esta revista es de unos años bastante más posterior y vuelve a decir que el Santo Grial, pues eso, que el autor de este trocito, que es William Hallen, que es otro autor, dice que se ha tomado la molestia de tomar unas poquitas líneas de un extracto alemán, de una colección francesa, para ver ese poeta laureado cómo utiliza esa forma del Graal. Y efectivamente, Chrétien de Troyes nunca utiliza la palabra sant, siempre utiliza la palabra Graal. Y veis que está señalada un Graal entre sus dos manos, un Graal. Vale. Pues curiosamente luego cuenta él cómo ciertos autores que leen esto, ¿vale? Scott, por ejemplo, deletea sangreal y sangreal. Y Elís, que es otro autor, habla de sangreal, mientras que el poeta laureado, Chrétien de Troyes, continuamente está hablando de Grial o de Santo Grial. Entonces, es curioso porque cada uno interpreta este Santo Grial de diferentes maneras, pero lo que están de todos de acuerdo es que esto de la sangre, pues vamos, que le suena como a cosa muy nueva, ¿vale? Dicen, sangre en francés o sangre en español provenga de la formación de esta expresión, parece insostenible. Insostenible. Que lo está diciendo un filólogo inglés. Sangral, Santo Grial, no forma sangre real. ¿Vale? Entonces, esto está ya constatado hacia finales del siglo XIX. Pero por si teníamos alguna duda, pues yo me voy a estudios críticos de filosofía y política y literatura, escrito nada más y nada menos por Francisco de Paula Canalejas, y refiriéndose otra vez a la manipulación de las palabras, es muy curioso como en un ambiente en donde está hablando de los prerrafaelistas, que es una corriente pictórica inglesa que se dedica a atizar una y otra vez los motivos de la Edad Media, de Ricardo Corazón de León, de Leonor de Aquitania, de todos estos reyes que tuvieron la Bretaña durante muchísimo tiempo y que le dieron bastante esplendor, pues él nos habla como que, bueno, como que la gente de alguna manera reinterpreta temas del pasado, pero que les da cierta vidilla que no son reales, vamos, que no son ciertas. Y entonces aquí nos cuenta cómo que esa sutileza en las interpretaciones
y estos empeños van contra la verdad de la historia y contradicen la creencia pura y candorosa de las edades en que se forma la leyenda monástica. Esto es fundamental. O sea, el constructo sangreal no existe en el siglo XII. Y la palabra, repito, no tiene nada que ver con ese nuevo constructo y esa nueva significación. Tanto es así que sigo investigando. Este es un texto de 1872, ¿vale? Y en un texto de 1853, este es buenísimo, porque este es una historia universal que hacen en México. Y entonces, a veces desde la periferia se ve mejor lo que está pasando dentro. ¿Entendéis? La capacidad crítica del mogollón que llevamos aquí muchas veces, pues desde fuera es mucho más apreciable y a veces con una sola frase te indican qué es lo que está ocurriendo. Pues bueno, en un pie de página, ¿vale? Hablándose del Sangraal, dicen, atención, pretenden algunos que esta palabra significa sangre real. Graal en lengua ibérica quiere decir copa. 1853. Creo que está quedando claro que sobre esa fecha hay una batalla lingüística por deformar no solamente un término, sino lo que es más, una maravillosa historia que fue contada en el siglo XII. Y una maravillosa historia que nos relata algo que ocurría en un espacio físico muy evidente por todas las descripciones, y que no lo digo yo, sino que también lo dicen otros investigadores antes que yo, como Hessman, que se refiere nada más y nada menos que al Real Panteón Monasterio de San Juan de la Peña, que está en Huesca, y a la sagrada reliquia que durante siglos se custodió en lo que era la frontera occidental cristiana más importante de toda Europa. Porque desde aquí impedíamos que los sarracenos llegaran hasta Poitiers o hasta Francia y subieran hacia arriba. Entonces, lo que ocurría en nuestra frontera como Reino de Aragón o como antiguo Reino de Aragón era fundamental para toda Francia. Y si allí había un espacio geográfico muy identificativo, y todos los que hayáis tenido la suerte de acudir alguna vez o de ir a San Juan de la Peña sabréis que es emblemático, ese lugar no se te olvida nunca. Pues imaginaos si en ese lugar además os enseñan la reliquia más sagrada que conocemos los cristianos, que es nada más y nada menos que la copa que Jesús tuvo entre sus dedos. Es que eso no se te puede olvidar en la vida. Y eso es lo que escribe Ketren de Troyes, que en el siglo XIX, XVIII, en concreto, XIX, finales del XIX, se intente hacer una interpretación torticera de esto, obedece a algo, ¿vale? Y ahora vamos a ver a qué obedece. Atención. Cambio de tercio. Hay una asignatura en Historia del Arte que a lo largo del currículum académico de esta licenciatura, que luego ha sido grado y demás, ha cambiado de nombre muchas veces, pero es algo así como el poder de los símbolos al servicio de la realeza. O sea, hay una asignatura que se llama así. Entonces, tenemos que entender todos que los símbolos obedecen a un significado, que ese significado no tiene por qué ser cierto, pero lo que sí que es cierto es la utilización de ese significado para que personas vayan aquí, allá, arriba o abajo. Entonces, ¿qué ocurre con el tema de la sangre real? Pues que descubren que es un símbolo de primer orden para poder manipular, incluso hasta gobernar. En 1640, la Generalitat de Cataluña, con el auspicio del eclesiástico y canónigo Pau Clarís Casademunt, os tiene que sonar Casademunt a algo, ¿vale? Yo, perdonadme que no haga muchos juegos de palabras, porque como esto se graba, pues no quiero herir sensibilidades, pero bueno, Casademunt, ¿no? Quien puso
su territorio, ¿vale?, como eclesiástico, bajo la protección y soberanía francesa de la Casa de Borbón, al tiempo que en el resto de España gobernaba Felipe IV, llamado el Grande, el rey planeta de la Casa de Austria. En concreto, nombraron conde de Barcelona al rey Luis XIII de Francia, conocido como el Justo. Esta operación trajo un cambio de dinastía. No fue inmediata, pero a las pruebas me remito de nuestro actual presente. Pero no os penséis que fue algo que se hizo porque sí, porque este señor Casademunt decidió que el rey Felipe IV de la Casa de Austria no le hacía papel y se fue, sino que esto se hizo con un trabajo de convencimiento, de lo que se llama legitimación. ¿Y a qué se agarró? Pues que resulta que uno de los primeros textos donde se alude a la Casa de Borbón como legítima gobernante descendiente de sangre hebrea se edita nada más y nada menos que en Barcelona. Se titula Conjunción magna de pronósticos feliz ascendiente de la real sangre de Borbón y francesa monarquía, escrito en 1641. Os aseguro que esta tarde he intentado buscar este libro. Pues parece ser que ya no lo encuentro. Menos mal que me guardé copia digitalizada. Es un libro que conseguí en una de las bibliotecas, son repositorios internacionales, pero que es curioso porque luego cuando vas a encontrar el libro, de verdad, es que si no te lo has bajado, que es imposible que no lo encuentras. Y aquí en este libro, escrito en 1641, que ya hablan de la real sangre, ¿qué es lo que te están diciendo? Pues que Luis el Justo, Luis XIII, ese que desbanca a nuestro rey de aquel entonces, estuvo pronosticado en Gad. ¿Y quién es Gad? Pues es el tercer hijo del patriarca hebreo Jacob. Qué curioso cómo empiezan a entroncar la sangre real nada más y nada menos con nuestros antepasados hebreos. Pero no cualquiera, sino los patriarcas. ¿Me estáis entendiendo? Bueno, pues esto de aquí es el escudo que aparece en la obra que os he señalado. Esa obra que habla de la sangre real. Y si os fijáis, en ese escudo está la flor de lis. ¿La veis claramente? Pues es esa flor de lis que vuelve a aparecer en la llave, como que la flor de lis es el emblema que protege la fuente del poder de Dios en la tierra. La flor de lis en Europa, a bote pronto, siempre ha sido el emblema de la Casa Real de Borbón. Conclusión. Cuando el régimen francés se da cuenta que la revolución ha traído un desastre aún más grande, que son esos años de persecución, que Napoleón en 1810 empieza una campaña contra España durísima, que se les va de las manos esa libertad que habían propugnado y que bueno, es que les sale mal, es que les sale fatal. Pues que sepáis que hay un gran grupo de legitimistas franceses que quieren volver a imponer la Casa de Borbón. Entonces, es justo en ese periodo histórico cuando la sangre real se pone de moda. Es justo en ese periodo histórico cuando la sangre real se empieza a vincular al Santo Grial. Y es justo en ese periodo histórico cuando se quiere legitimar a esos descendientes de la Casa Borbón
con la dinastía merovingia, con aquellos papeles que encontró Saunier, en donde pone la dinastía de esos primeros reyes que desciende nada más y nada menos que una supuesta dinastía de lo que sería la figura de Jesús de Nazaret y de María Magdalena. Una supuesta dinastía que evidentemente no tiene nada que ver con el pastelón este que se han montado de decir que en el siglo XII Chrétien de Troyes hablaba de la sangre real y que el Santo Grial es en realidad la descendencia de Jesús. No tiene nada que ver absolutamente, como estáis comprendiendo todos, una operación política de búsqueda de símbolos. Acordaros de las palabras de los filólogos ingleses. Es un retorcimiento del idioma. Esto no cabe ni con calzador. Esto se lo están inventando. Pues sí, pero una vez más, nuestros hermanos catalanes ya habían sido pioneros, con lo cual, si les había funcionado a ellos, ¿por qué no nos iba a funcionar a nosotros los franceses? Y es ahí donde se construye, al menos desde la literatura y desde los textos, la sangre real. ¿Pero qué es el Santo Grial y dónde está? Pues sin duda alguna, el Santo Grial es la copa de bendición que tuvo Jesús entre sus manos, una copa de bendición hebrea de época del Segundo Templo, de hace más de 2000 años y que con la forma que estáis viendo se concibió en San Juan de la Peña. Esta copa tenía un protocolo, un ritual, la mostraba o la portaba como hacían en el Pesaj, en la Pascua judía, las mujeres a la mesa cuando se celebraba la mesa. Y así es como Chrétien de Troyes lo muestra en su novela, Une demoiselle, una joven dama. Podía haber dicho un presbítero, podía haber dicho un prohombre, que era una palabra muy utilizada, incluso podía haber utilizado hasta figuras como el obispo, le pré, pero no, dijo una demoiselle. Curiosamente, esa es la iconografía que persigue toda la historia del Santo Cáliz en las catacumbas de Roma, donde nuevamente son las mujeres las que lo van enseñando. ¿Y qué es lo que enseñan? Pues esta maravillosa copa que iluminada a luz vela, tiene así como un color naranja, y que por la forma en que está tallada, sabemos hoy que aunque es una piedra de ágata, en origen fue tallada como un ódem. El ódem hebreo significa dos cosas. Dentro del pectoral del sumo sacerdote del primer templo, esta piedra de ódem, sardius, representa la tribu de Judá, la tribu de donde desciende Jesús a través de la casa del rey David. Si en Mateos, los evangelios de San Mateo, San Marcos, San Lucas, se nombra una copa de la última cena, en el único que no se nombra una copa es en el de San Juan. Pero curiosamente, en el de San Juan se nombra algo fundamental y es el mensaje de Jesús, la regla del amor. Amaos los unos a los otros. Amaos a vosotros mismos, por el amor os conocerán. Que sepáis que en la cosmovisión hebrea el odem significa la regla del amor. La copa que tenemos en Valencia, su mensaje y su linaje aluden directamente a la figura de Jesús. Si en el medievo esta sagrada reliquia era mostrada de una forma muy singular y toda la realeza del reino más importante al sur de los Pirineos tenía costumbre de ir a este monasterio a recuperarse y también a rendir homenaje a sus difuntos. No olvidéis que todas estas personas durante años tenían ahí enterradas a sus familias. Pues esto, transformado en literatura en el siglo XII, dio el constructo del Santo Grial, Liconte del Graal, que a su vez fue contado por Robert de Boron en una geografía más británica y que a su vez fue contado por Wolfram von Eschwanck en el siglo XIII en Alemania
que cristalizó en una obra maravillosa, Parsifal, escrita por Wagner, de una delicadeza extraordinaria. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos que, por un lado, el mito sigue vivo. Tenemos que el objeto existe, está estudiado, además, científicamente, con método replicable, para que no sea solo una opinión proveniente de una tradición cristiana, sino que sea otras personas las que puedan coger y analizar volumétricamente el Santo Cáliz y descubrir que tiene medidas hebreas y está hecho por manos hebreas, con altura hebrea y con una cosmovisión que directamente lo filia a la figura de Jesús. ¿Qué más os puedo contar? Pues ¿dónde está? Desde el 26 de enero del 2021 tengo el honor de ser la presidenta de la Asociación Cultural del Camino del Santo Grial. Por cierto, os indico que hoy hemos tenido una inauguración espectacular en el Mercado de Colón. Os invito a que os acerquéis a ver una exposición muy bonita de lo que es el camino a través de fotografías, de imágenes, muy didáctica. Y todo esto, pues ¿por qué se cuenta? Pues porque en realidad nuestro Santo Grial es un Santo Grial viajero. Salió de Jerusalén, llegó hasta Roma. Nuestro rey Alfonso el Magnánimo deja una impronta iconográfica de primer orden en Nápoles. Quien vaya a Nápoles se tiene que ir de cabeza al Castel Nuovo porque le van a explicar que el rey del Santo Grial es Alfonso el Magnánimo. Y es precisamente Alfonso el Magnánimo quien traslada la capital de los reinos a Valencia. Valencia era la capital del Reino de Aragón, del Reino de Valencia, del Reino de Nápoles, del Reino de Sicilia, de los condados catalanes, del Reino de Mallorca. ¿Cómo no iba a estar aquí la reliquia más buscada de todo el medievo occidental? Pues estaba en la Nueva York del Mediterráneo de aquella época, que es lo que sigue y será siendo Valencia siempre. Gracias.